Hola, mi nombre es Diana Mendoza y somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la protección de la Constitución. Este va a determinar que la Constitución no perderá su vigencia y dejará de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su vigencia. Todos los jueces en el ámbito de sus competencias están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia va a declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen en el poder público. Este va a regular además los estados de excepción. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Según el artículo 335, el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, que será el máximo y último intérprete de la Constitución y valerá por su uniforme interpretación y aplicación, y además las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o establece las normas y principios constitucionales son vinculantes para otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y además los tribunales de la República. Algunas de las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son declarar la nulidad total y parcial de las leyes nacionales y además los actos de rango de ley de la Asamblea Nacional que coordinan con esta Constitución, declarar la nulidad total o parcial de las constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos derivantes de estados y municipios. Declarar la nulidad total o parcial de los actos que son rango dictados por el Ejecutivo Nacional que coordinan con esta Constitución. Declarar nulidad total o parcial de los actos que ejecutan directa e indirecta de esta Constitución y verificar a solicitud del presidente o presidenta de la República o de la Asamblea Nacional. Revisar en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estatal, Nacional, cuando haya dejado de dictar las normas, y también resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer, dirimir las controversias constitucionales que se subsisten entre cualquiera de los órganos del poder público y además revisar las sentencias definitivamente firmes de aparato constitucional, de control y constitucionalmente de las leyes o normas jurídicas. Mi nombre es Luis García y yo les voy a hablar sobre la inviolabilidad de la Constitución. En un sentido estrictamente literal, el concepto de inviolabilidad de la Constitución solo puede referirse a dos conceptos: que bajo ninguna circunstancia o ningún caso la Constitución del Estado podrá transgredirse por un acto u omisión de una persona alguna o bajo un ente. Sin embargo, es necesario distinguirlo de otro principio fundamental con el que se podría confundir claramente está, por estrecha relación que guardan entre sí. Nos limitamos a esta definición, la que anteriormente ya dije. Con el que se puede confundir es el de la supremacía constitucional. Ahora, una de las bases legales que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está en el artículo 43, que es: el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Ahora, en el artículo 44, la libertad personal es inviolable, en consecuencia de distintos estatutos. Primero tenemos que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que ésta sea sorprendida infraganti, es decir, en el acto. Posteriormente tenemos el artículo 45, que se prohíbe a cualquier autoridad pública, sea civil o militar, aún en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar o permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla tiene la obligación de no obedecerla.
y posterior denunciarla a las autoridades competentes. Luego de esto tenemos el artículo 46, que explica que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, número 1, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Número 2, tenemos que toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante que sea practicado por cualquier autoridad, pues, es decir, por parte de los agentes del Estado, tiene derecho a una rehabilitación posterior a esto. Luego tenemos que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente que le confiere al ser humano. Número 3 es que ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encuentre en peligro su vida o por otras circunstancias que determine, claro está, la ley. Número 4, es decir, que todo funcionario público o funcionaria pública que en razón de su cargo infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona que instigue o tolere este tipo de trato será sancionado o sancionada de acuerdo a lo que establece la ley. Luego tenemos el artículo 50, que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio del territorio nacional, cambiar de domicilio y de residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias dentro del país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones por las establecidas por la ley. Estas fueron algunas de las bases legales. Por último, para terminar, tenemos el artículo 52, que toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos de conformidad de la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. Gracias. Bueno, mi nombre es Luis Terán y les voy a hablar sobre los sistemas de control constitucional. Tenemos que la Constitución venezolana del año 1999 adopta un sistema de justicia constitucional, emulando las tendencias de España y algunos países latinoamericanos, ubicándose así dentro de los sistemas más avanzados del mundo actual. Un importante aporte de la Constitución de este año para garantizar lo que viene siendo la convivencia democrática y consolidar el estado de desarrollo social y justiciero que asegura el imperio de la ley superior, sustentándose así la base del principio de la supremacía constitucional que nace en el momento revolucionario francés. Esto lo que representa es el sistema de justicia constitucional y garantizarlo. Para garantizarlo se creó una sala constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia para ejercer lo que es la jurisdicción constitucional. Asimismo, se consagraron expresamente los diversos principios fundamentales sobre los cuales descansa lo que es la justicia social y se diseñó un sistema de control constitucional para lo que es la defensa de la Constitución, ya que esta es una obligación que debe recaer sobre los órganos del Estado y no solamente sobre el Poder Judicial, significando que todos tienen el deber de actuar constitucionalmente, no emitiendo ni partiendo de actos que violen el texto constitucional, respondiendo a un compromiso con una democracia participativa y protagónica en un estado de justicia descentralizado para lograr lo que viene siendo la convivencia a beneficio de todos sus habitantes. El efecto de esta justicia constitucional y de la jurisdicción es donde existe, ha sido trascendental para la interpretación y entendimiento global de todas las disciplinas jurídicas y está en mano que viene siendo el órgano encargado del control de la Constitución, el cual desempeña una función extraordinaria en la relevancia en lo que viene siendo la relación con la jurisprudencia ordinaria y la labor de jueces, magistrados y en general de todos los funcionarios. Por ello se trata probablemente de uno de los derechos constitucionales con más incidencia práctica y con más repercusiones en todo lo que son los actos del ordenamiento jurídico. Uno de los principales aportes que esta Constitución del año 99 brinda es la democracia al Estado social de derecho, lo cual representa la justicia, cuyas bases están contenidas en el artículo 7 de la Constitución, el cual prevé que de manera expresa el principio de la supremacía constitucional al sujetar a todas las personas y órganos que ejercen al poder público a la Constitución como norma suprema y el fundamento, lo que viene siendo al ordenamiento jurídico. Ahora, nuestro texto constitucional establece un sistema integral de control constitucional en el que convergen las dos formas tradicionales de control constitucional, ya sea difuso o descentralizado. Tenemos que estos van preservándose la consideración de la acción popular de la Constitución nacional, aunque no regulándola, y tenemos que sobre estos derechos y garantías constitucionales en el año 1982 se estableció el control difuso, que esta es la forma de control el cual exige a los tribunales de justicia la aplicación de la norma constitucional con un sentido
preferente y no la ley ordinaria. Cuando exista una colisión con la disposición constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reciente lo que hace es dictaminar que el órgano jurisdiccional es el único llamado a aplicar el control difuso de la Carta Magna, es decir, sobreponer los principios del texto fundamental a cualquier otra disposición legal, como se indicó en el apartado del control difuso. También tenemos que nuestra Constitución ha estado consagrado tradicionalmente las normas legales, así como lo puede ser el artículo 20 que tenemos del Código del Procedimiento Civil en el año 1987 y el artículo 19 de lo que viene siendo la Carta Magna Constitucional. Buenos días, mi nombre es Edinson Rodríguez y continuaré hablando con el tema de hoy, que es el control concentrado. Tenemos que este es un control que se manifiesta en la facultad asignada. Este va a ir dirigido a un órgano especial, bien depende del órgano jurisdiccional o bien autónomo. Este se utiliza para anular cualquier disposición o acto emanado de los siguientes dispositivos constitucionales, lo cual produce efectos positivos o, bien dicho, efectos que favorecen a la Constitución. Tenemos que estas son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, en las que ejerce una jurisdicción constitucional conforme al título de esta Constitución. Tenemos que esta Constitución le confiere al Tribunal la jurisdicción de emanuar el tema especializado y prácticamente monopoliza el ejercicio de la jurisdicción. Asimismo, esta va a corregir las tendencias jurisdiccionales o las cuales van a tener una dicha sala de la facultad para anular los sistemas administrativos o generales o peculiares. En efecto, la Constitución delimita el ámbito jurisdiccional, o mejor dicho, el control directo o inmediato de la Constitución por los órganos que ejerce el poder público, más no lo van a anular. Así bien, los actos administrativos como normas del ámbito sublegal van a ejercer efectos positivos o que favorecen a la Constitución. Estos van a tener atribuciones en el ejercicio del control represivo. En este marco van a ver lo que es la sala constitucional, o en otras palabras, la sala que va a favorecer lo que es el ámbito legal, donde van a declarar la nulidad total o parcial de las leyes, las nacionalidades y demás actos en el rango de la ley. También van a declarar algo parcial, es decir, las constituciones o leyes estadales que van a tener las ordenanzas municipales y demás actos en el cuerpo municipal o cuerpo estadal. Van a declarar también lo que son los actos en el rango dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que consolidan lo que es la Constitución. Van a declarar los actos en ejecución directa o ejecución inmediata en la Constitución dictado por cualquier otro órgano que existe en el poder público. También van a resolver lo que son las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales a declarar o prevalecer. Y por último van a dirimir lo que son las controversias constitucionales en lo que es el poder público. Mi nombre es Belicaria Aguirre y les vengo a hablar sobre competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Okay? Y es que con entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, de allí se creó la Sala Constitucional dentro del Poder Judicial, ¿okay? Que se encuentra conformado por lo que es el Tribunal Supremo de Justicia. Y esta sala puede estar conformada también por magistrados de igual jerarquía que los demás miembros del tribunal. Se dotó con especiales competencias para el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. Y así, obviamente, manteniéndose en un sistema dual en donde las demás salas y el resto del tribunal del país conservan el control difuso de la constitucionalidad, ya que en el contexto ya existía en Venezuela. ¿Okay? De igual manera, al establecer la propia constitución, el carácter de máximo y último intérprete de las normas y principios constitucionales en cabeza de la Sala Constitucional, y así un carácter vinculante para las demás salas del Tribunal Supremo y para las demás tribunales del país. Esta fue desarrollando sus competencias a tal punto que la llevó a desarrollar una tesis según la cual ha dicho tener una mayor garantía para la Constitución y así poder asegurar su integridad, lo cual es cierto, pero sobre toda la base de esto, la Sala comenzó a emitir decisiones en que no se basaban en declarar lo que es la Constitución de algunas leyes y ejercicio propio de sus competencias, lo que comúnmente conocemos como doctrina. ¿Okay? Por el contrario, la Sala ha ido más allá y el ejercicio de ese poder de garantía de la integridad de las normas y principios de lo que es la Constitución ha llegado a desplegar su actividad como un legislador positivo y así al punto de que ha derogado
los artículos de las leyes, ha impuesto nueva redacción a los mismos, ha creado procedimientos, competencias nuevas y nuevas bases legislativas, lo cual podría considerarse como una nueva invasión a las competencias que el propio texto fundamental que ella está llamado a proteger, y así otorgar de manera exclusiva al Poder Legislativo. Este estudio de carácter eminente o expositivo se plantea con el propósito de investigar y profundizar en el uso de la jurisdicción normativa. ¿Okay? Mi nombre es Juan Suárez y voy a continuar hablando de lo que es el estado de excepción. Es un mecanismo que, como su nombre sugiere, otorga poderes especiales al Ejecutivo Nacional para afrontar situaciones fuera de lo común, que afectan la paz o el bienestar de los ciudadanos y que no son afrontables a través de los mecanismos normales. Estos poderes podrán utilizarse estrictamente para ese fin y una vez logrado el objetivo, se extinguen. Hemos de partir además del supuesto que los estados de excepción no son algo bueno en sí, pues implican la limitación de los derechos, sino que más bien son un sacrificio que la sociedad acepta por un interés general, de modo que por eso deben estar regulados para minimizar lo que más se puede sus efectos negativos. Una democracia sin ejercicio pleno de los derechos. A diferencia de la Constitución de 1961, que permitía que los estados de excepción indefinidos y con una sola aprobación del Congreso de la República, la actual limita a un máximo de 90 días, prorrogable por otros tantos. Bueno, el estado de excepción lo constituyen dos elementos fundamentales: la proporcionalidad, que se aplica cuando se señala que dependiendo de la causa, la duración máxima puede variar según su gravedad, y después tenemos la temporalidad. Es una constante de todos los tipos de estado de excepción que la Constitución prevé, de manera que limita a un tiempo máximo de existencia y no pueden ser indefinidos. Tenemos varios tipos de estado de excepción. Tenemos el estado de alarma, que está vinculado con la ocurrencia de catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Después tenemos el estado de emergencia económica, que puede invocarse cuando se susciten unas circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación, por lo que se entiende que las causas deben estar relacionadas con esta materia. Mi nombre es María Gracia Lara y hablaremos sobre los requisitos de un estado de excepción. Un decreto de un estado de excepción es uno de los actos del poder político más delicados de la vida institucional de un país, dado a que permite restringir por el Poder Ejecutivo garantías ciudadanas sobre los derechos de otro modo que solo la Asamblea Nacional podría restringir. Es muy importante saber que por ello el ordenamiento jurídico establece determinados requisitos de constitucionalidad que deben cumplirse. Deben existir circunstancias de orden social, tanto económico, político, natural y ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación o de sus ciudadanos, o en su defecto de su institución. Según el artículo 337 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica, los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas o de suma gravedad que hagan insuficientes los métodos ordinarios que dispone el Estado para afrontar. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica de este Estado, toda medida de excepción debe ser proporcional a las situaciones que quieren afrontar, en lo que respecta a la gravedad de la naturaleza o ámbito de aplicación. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica de los estados de excepción, toda medida de excepción debe tener una duración limitada a las exigencias de las situaciones en las cuales se quiere afrontar. Sin tanta medida pierde su carácter excepcional o su permanencia. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica, el decreto que se declare, el Estado debe ejercer su derecho cuya garantía se restringe. El artículo 339 de la Constitución, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica de los estados de excepción, no puede restringirse garantías de derecho a la vida, reconocimiento de la personalidad jurídica, protección a la familia, la igualdad ante ella, la nacionalidad, la libertad personal y la prohibición de las prácticas de desaparición forzada de las personas, la integridad personal, física, psiquiátrica y moral. No es sometido a la esclavitud. Es muy importante saber que la libertad de sus pensamientos, conciencia y religión, la legalidad, entre otros como la interactividad especial de las leyes penales debido a sus procesos, el amparo constitucional, la participación, el sufragio, el acceso funcional de la publicidad y de su información.
Hola, mi nombre es Dayana Núñez, cédula de identidad 28-190-043 y yo hablaré sobre las atribuciones en el ejercicio del control preventivo. Este conjunto de atribuciones alude al control que la jurisdicción constitucional ejerce sobre los actos del poder público que no han adquirido plena firmeza, y en este sentido la actuación de la Sala Constitucional viene a ser como un requisito exigido para que tales actos puedan gozar de la vigencia y de la fuerza necesaria para surtir efectos. Esta Constitución vigente establece dos formas de control preventivo, siendo el A el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales, artículo 336, numeral 5 de la Constitución, que dice: verificar la solicitud del presidente o presidenta de la República de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación. Constituye una innovación en nuestro constitucionalismo y en este sentido un adecuado ajuste que realizó el constituyente en la realización de las tendencias imperantes de derecho comparado. Ahora, el control preventivo de las leyes nacionales, según el artículo 214 de la Constitución de la República, que enmarca que esta atribución dentro de la figura que se ha reconocido como reparo presidencial al Supremo de Justicia en el lapso de 10 días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de 15 días contados desde él, y que cuando se fundamenten razones de inconstitucionalidad. Esta competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse sobre la conformidad o no de la ley, con el objetivo de la misma sea promulgada o devuelta a la Asamblea Nacional para su corrección. El mencionado artículo dice eso. Ahora, las competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de la Justicia. Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se creó la Sala Constitucional dentro del Poder Judicial, que se encuentra conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, y esta sala está conformada por magistrados de igual jerarquía que los demás miembros del tribunal, y se denotó con especiales competencias para el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad, manteniéndose un sistema dual en donde las demás salas y el resto de los tribunales del país conservan el control difuso de la constitucionalidad que en este contexto ya existía en Venezuela. Al restablecer la propia Constitución del carácter de máximo y último intérprete de las normas y principios constitucionales en cabeza de la Sala Constitucional, con carácter vinculante para las demás salas del Tribunal Supremo y para los demás tribunales del país. Esto fue desarrollado sus competencias hasta los demás tribunales del país. Esto fue desarrollado sus competencias a tal punto que la lleva a desarrollar una tesis según la cual ha dicho tener un poder de garantía de la Constitución para asegurar su integridad, lo cual la Sala comenzó a emitir decisiones que no se bastaban en declarar la inconstitucionalidad de algunas leyes, ejercicios y propias competencias que comúnmente la doctrina ha dicho propiamente